Buenos días, ingeniero. A continuación voy a realizar una exposición del tema sincronización de procesos. El tema que yo iré a exponer es Introducción y los fundamentos. Nosotros somos el grupo número 6 y los integrantes somos Bueler Román Yandri Paul, mi persona, Payo Buitrón Darwin Fernando, Pereira Auqui Rolando Yosimar, Samaniego Íñiguez Edgar Efrén, Vera Mite Jacqueline Catherine. Tenemos la introducción. La sincronización de procesos es fundamental en los sistemas operativos modernos para gestionar eficientemente los recursos compartidos. Esta investigación explora su evolución desde los primeros desafíos de coordinación hasta las soluciones actuales. Se analizan técnicas clave como la solución de Peterson, semáforos de Dijkstra, evaluando sus fortalezas y debilidades. El estudio traza la adaptación de sus mecanismos a lo largo del tiempo, desde la computación multiproceso hasta los sistemas distribuidos y en la nube, destacando cómo han respondido a las crecientes demandas de concurrencia y paralelismo. Finalmente, se reflexiona sobre los retos futuros en este campo crucial para el diseño de sistemas operativos. Bien, vamos a la parte de fundamentos. Iniciaremos con una breve definición de la misma. La organización de procesos hace referencia a la coordinación de múltiples procesos en un sistema operativo para garantizar un acceso ordenado y seguro a los recursos compartidos. En esencia, este busca prevenir conflictos y asegura la integridad de los datos cuando varios procesos intentan acceder simultáneamente a recursos comunes. Como segundo punto, tenemos necesidad de la sincronización. Esta es crucial por varias razones, las cuales son: previene condiciones de carrera, mantiene integridad de datos y coordina actividades entre procesos. Prevención de condiciones de carrera. Esto evita que múltiples procesos modifiquen datos compartidos de manera impredecible. El mantenimiento de la integridad refiere que asegura que los datos compartidos permanezcan consistentes. En coordinación de actividades permite que los procesos cooperen y se comuniquen eficientemente. Como tercer punto tenemos los tipos, y estos son de exclusión mutua y cooperación. Exclusión mutua. Esto significa que solo un proceso puede acceder a una sección crítica de código o a un recurso compartido a la vez. Los demás procesos deben esperar. La exclusión mutua evita las condiciones de carrera donde el resultado de la ejecución depende del orden o el tiempo de los procesos. En cooperación, en este caso, varios procesos trabajan juntos hacia un objetivo en común. Esto se diría que es como en una orquesta, donde los músicos deben coordinar sus notas para crear una melodía que sea armoniosa para el público. La cooperación implica comunicación y sincronización entre procesos para lograr tareas como producir o consumir datos. Como cuarto punto tenemos los mecanismos de sincronización, los cuales son bloqueos, semáforos, monitores, paso de mensajes, solución de Peterson. Bloqueos o looks. Esta utiliza una variable compartida para indicar si un recurso está en uso. Son simples, pero pueden ser propensos a condiciones de carrera. En los semáforos, permiten a los procesos esperar o avanzar las condiciones. Los semáforos pueden ser utilizados para controlar el acceso a recursos compartidos. En cuanto a monitores, encapsulan datos y operaciones relacionados en una sola entidad. Los procesos pueden esperar en una cola asociada al monitor. El paso de mensajes. Los procesos se comunican enviando mensajes entre sí. Esto permite la sincronización y la transferencia de datos. Y tenemos también la solución de Peterson. Este es un algoritmo de software para lograr la exclusión mutua entre dos procesos utilizando variables compartidas y una estructura de espera ocupada para garantizar que solo un proceso entre en una sección crítica a la vez. Como quinto punto tenemos los problemas, los cuales son interbloqueo, inanición, inversión de prioridad por 1 de baja, errores de simultaneidad. Interbloqueo se refiere a que los procesos se esperan mutuamente. Inanición, proceso indefinidamente retrasado. Inversión de prioridad, proceso de alta prioridad bloqueado por 1 de baja. Errores de simultaneidad, uso incorrecto de mecanismos. Como sexto punto tenemos propiedades de una buena solución de sincronización. Exclusión mutua, solo un proceso a la vez en la sección crítica. Progreso, si ningún progreso está en la sección crítica, cualquier proceso que intente entrar debe poder hacerlo eventualmente. Espera limitada. Debe haber un límite en el número de veces que otros procesos pueden entrar en sus secciones críticas después de que un proceso ha hecho una solicitud para entrar y antes de que esa solicitud se conceda. Como séptimo punto tenemos unos ejemplos clásicos, los cuales son productor-consumidor, lectores-escritores, filósofos de la cena y buffer acotado. En problema productor-consumidor, dos procesos comparten un buffer, el productor produce datos y el consumidor los consume. La sincronización garantiza que el buffer no se desborde ni quede vacío. Problemas de lectores-escritores. Múltiples procesos acceden a un archivo compartido. Algunos solo leen, otros escriben. La sincronización permite que varios lectores accedan simultáneamente, pero solo un escritor a la vez. En problemas de los filósofos de la cena,
5 filósofos alternan entre pensar y comer. La sincronización evita el estancamiento y la inanición. Problema del buffer acotado. N procesos comparten un buffer de tamaño M. La sincronización garantiza que no esté vacío cuando un proceso quiera quitar un elemento y no esté lleno cuando otro quiera insertar. Como octavo punto tenemos desafíos de la sincronización. Aquí está. Complejidad en diseño, overhead del sistema, balance entre concurrencia, paralelismo, escalabilidad. Complejidad en diseño, mecanismos de sincronización correctos. Puede ser difícil. Overhead del sistema. La sincronización puede introducir sobrecargas en el sistema. Concurrencia versus paralelismo. Balancear la necesidad de sincronización con el deseo de maximizar el paralelismo. Escalabilidad. Asegurar que los mecanismos de sincronización funcionen eficientemente a medida que aumenta el número de procesos. Y como último punto, tenemos importancia en sistemas modernos. Este es importante ya que es crucial en sistemas multiprocesador y multinúcleo, manejos de alta concurrencia y es esencial para rendimiento y confiabilidad. Y esto sería todo en cuanto a mi presentación del tema. Muchas gracias. Soy el alumno samaniego Íñiguez Edgar Efren, pertenezco al grupo número 6. En la materia de sistemas operativos estamos tratando el tema de la sincronización de procesos. Yo voy a dar una explicación relacionada con la solución de Peterson. La solución de Peterson también es conocida como el algoritmo de Peterson, el cual fue desarrollado en 1981 por Gary Peterson, como una mejora al algoritmo de Decker. Este es un algoritmo de programación concurrente para la exclusión mutua, que permite a dos o más procesos o hilos compartir un recurso, utilizando la memoria compartida y evitando los conflictos. Todo esto se lo hace con la finalidad de evitar que uno o más procesos o hilos entren en conflicto al ingresar a la sección de crítica. Funcionamiento del algoritmo de Peterson. El algoritmo de Peterson funciona de una manera sencilla debido a que contempla una sección que realiza las funciones de coordinador. Entonces, los procesos que requieren ingresar a la sección crítica verifican previamente si es que algún proceso ya se encuentra en esta sección. Si es que ya ellos determinan que está ocupado, es decir, no hay disponibilidad, estos procesos se mantienen en espera. Caso contrario, si es que estos procesos determinan que hay la disponibilidad para que ellos puedan ingresar, estos procesos le piden autorización a la sección coordinador para que les permita el acceso. Una vez que estos procesos hacen la solicitud al coordinador, el coordinador también hace una verificación de la sección crítica para confirmar que no hay ningún proceso. Si es que no hay ningún proceso, le permite la autorización al proceso solicitante. Caso contrario, si es que el coordinador encuentra que la sección crítica está ocupada por un proceso, le niega el ingreso al proceso que está requiriendo en este momento. Todo esto con la finalidad de evitar que más de un proceso se encuentre en la sección crítica al mismo tiempo. Es importante mencionar que el coordinador le concederá el permiso solo al primer proceso que está en espera. De haber varios procesos en espera, solo se asignará el permiso al primero, mientras que los demás tendrán que seguir esperando hasta que haya disponibilidad y el coordinador les permite el acceso. Dentro de las ventajas del algoritmo de Peterson tenemos las siguientes. La simplicidad. Este algoritmo de Peterson es una solución muy simple, sencilla y fácil de comprender debido a que solamente contempla líneas de código. Otra ventaja que tenemos es la exclusión mutua eficiente, debido a que este algoritmo garantiza que solamente un proceso se encuentra en la sección crítica a la vez. No va a haber más de un proceso en esta sección. Entonces este algoritmo los garantiza que va a ser así. Otra ventaja es que no se requiere de un hardware adicional. Debido a que este algoritmo es sencillo, su funcionamiento es mediante variables compartidas y no es necesario el soporte de algún hardware adicional. Por último, una ventaja fundamental es que es aplicable a n procesos. En sus inicios este algoritmo funcionaba solamente para 2 procesos. Con el pasar del tiempo fue mejorando y fue aplicable para n cantidad de procesos. Asimismo también tenemos ciertas desventajas de este algoritmo. La primera es la complejidad para aplicaciones en más de 2 procesos. Entonces, a medida que aumenta el número de procesos que requieren ingresar a la sección crítica, se vuelve cada vez más compleja la implementación. Mientras más procesos sean, más complejo será la implementación. Otra desventaja que tenemos es la espera activa. Como ya sabemos que solo un proceso puede estar en la sección crítica, va a haber varios procesos que están solicitando permiso para ingresar a esta sección. Entonces, en esta fase de espera, estos procesos o hilos se encuentran en un bucle de espera, y esto está generando un consumo de recursos del CPU en un proceso innecesario, que es estar buscando la disponibilidad y solicitando el permiso. Entonces esta es una desventaja en este algoritmo. Y por último, una desventaja es que este algoritmo no es aplicable para sistemas distribuidos. Este algoritmo tiene un funcionamiento que asume que los procesos comparten memoria, lo cual no es aplicable para los sistemas distribuidos. A continuación tenemos la línea de tiempo del algoritmo de Peterson. Tenemos que en 1981 Gary Peterson desarrolló este algoritmo con la finalidad de dar una solución para que los procesos permitan que solo uno se encuentre en la sección crítica y evitar las interferencias. En el mismo año, 1981, se generó la publicación de este artículo, en el cual se describe el funcionamiento del algoritmo de Peterson, a más de una comparación con otros métodos de exclusión mutua.
Esta publicación se realizó en el Meeting About the Mutual Exclusion Problem. Luego, para 1990, el algoritmo de Peterson tiene una actualización muy importante debido a que a partir de aquí se puede aplicar para más de 2 procesos. Luego, en 1990, en la revista Operating System Review, se publica un artículo en el que proporciona una prueba formal del algoritmo. Esta publicación se hace en el Proof the Mutual Algorithm. Luego, para el año 2005, este algoritmo de Peterson es incluido en los textos. Se lo hace en el libro de Fundamentos de Sistemas Operativos del autor Abraham Sievertschatz. En la actualidad, este algoritmo de Peterson aún sigue siendo empleado en los sistemas operativos básicos debido a su eficiente rendimiento. Código de funcionamiento del algoritmo de Peterson. En la presente lámina podemos observar que tenemos 2 procesos que intentan ingresar a la sección crítica, el void P0 y el void P1. Podemos observar que las líneas de código contemplan 2 variables fundamentales. La una se llama señal y la otra se llama turno. Entonces, las líneas de código van a permitir que el bucle permita que solamente un código ingrese a la vez siempre y cuando el turno sea asignado como igual a 1. Entonces, si el turno es igual a 1, permitirá el ingreso solamente del void P sub 0, mientras que cuando turno sea 0, el void P1 no podrá ingresar al bucle. Hemos desarrollado un código del algoritmo de Peterson en Python para 2 procesos. La simulación contempla que el proceso 0 va a permanecer durante 5 segundos en la sección crítica. Luego de esos 5 segundos va a ser el proceso 1 el que recibe la autorización y es el que va a pasar a la sección crítica. A continuación vamos a desarrollar esta implementación directamente en Python, para lo cual tenemos un código que ya lo hemos predefinido y lo vamos a copiar en el ID de PyCharm. Vamos a Python y copiamos el código. Hemos importado ya las librerías y tenemos 2 procesos, el proceso 0 y proceso 1. Hemos seleccionado 5 segundos para que haya la transición entre el proceso 0 y el proceso 1. Entonces, una vez que mandemos a correr el proyecto, el proceso 0 va a permanecer durante 5 segundos en la sección crítica. Luego de ese tiempo, el proceso 1 será el que pasa a ocupar este puesto. Vamos a iniciar la simulación. Como pudimos observar, el proceso 0 se mantuvo en la sección crítica y luego de 5 segundos apareció el proceso número 1. Lo vamos a hacer nuevamente. Proceso 0 en la sección crítica. Pasa el tiempo, 5 segundos, y el proceso 1 se encuentra en la sección crítica. Con lo cual hemos finalizado la prueba de funcionamiento del algoritmo de Peterson. A través de esta prueba hemos podido comprender de mejor manera el funcionamiento de este algoritmo y el funcionamiento de los sistemas operativos básicos. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Veramite, pertenezco al grupo número 6 de la materia Sistemas Operativos. El tema a tratar es la sincronización de procesos, específicamente el tema semáforos. Semáforos fueron inventados por el científico Edgar Dijkstra en la década de 1960, específicamente en el año de 1965. Son una herramienta fundamental para controlar lo que es la sincronización en los sistemas operativos. Una definición de semáforo es que es una variable que se utiliza para controlar el acceso a un recurso común. Este puede acceder por medio de 2 operaciones atómicas y mutuamente exclusivas, como son las operaciones de incremento signal y de incremento white. Operaciones con semáforos. Un semáforo puede inicializarse con un valor entero no negativo. Generalmente se manejan con 2 operaciones básicas, que es la operación while y signal. En la operación while, esta operación disminuye lo que es el valor del semáforo. Es decir, si el valor del semáforo es mayor que 0, el proceso puede continuar. Y si es 0, el proceso que ejecuta while lo bloquea. Aquí básicamente el valor del semáforo decrementa. Al contrario, en signal, el valor incrementa. Si el valor es menor o igual que 0, se desbloquea el proceso que estaba bloqueado por la operación while. Permite que otros procesos bloqueados puedan continuar. Ahora tenemos tipos de semáforos. Existen 2 tipos de semáforos, que son los semáforos binario y contador. El semáforo binario solo puede tener 2 valores, que son 0 y 1. Es decir, solo se puede inicializar con esos valores. Es muy útil para implementar exclusión mutua, donde un solo proceso puede acceder a un recurso a la vez. Este de aquí es similar a un candado. Por ejemplo, cuando está en 1, el recurso está disponible, y cuando está en 0, está ocupado. Ahora tenemos el semáforo contador o general. Este tipo de semáforo puede tener un valor entero no negativo que representa a un número de recursos disponibles. Este tipo de semáforo puede tener cualquier valor entero. Se utiliza cuando un recurso puede ser compartido por varios procesos al mismo tiempo, pero hay un límite en el número de accesos concurrentes. A diferencia de los semáforos binarios, permiten que un proceso entre en la sección crítica a la vez, siempre que el número de procesos concurrentes no exceda un límite definido. Para ambos semáforos, tanto el binario como el contador, se implementan con una cola de tareas, que es donde se añaden los procesos que están en espera del recurso. Ahora tenemos ventajas y desventajas de los semáforos. Como ventajas tenemos simplicidad y flexibilidad. Los semáforos pueden ser utilizados para sincronizar tanto procesos como hilos.
Son utilizados ampliamente, pues son una solución estándar en lo que son sistemas operativos modernos. Tenemos exclusión mutua, son una herramienta esencial para garantizar que una sección crítica del código solo sea ejecutada por un proceso a la vez. Control sobre recursos compartidos. Los semáforos permiten que varios procesos accedan de manera ordenada a recursos compartidos, evitando que sucedan conflictos. Ahora tenemos las desventajas. Como desventajas tenemos posibilidad de bloqueos, es decir, si no se usan correctamente, pueden llevar a una situación donde varios procesos quedan bloqueados y quedan esperando ahí eternamente. Tenemos bloqueos activos. Algunos semáforos utilizan lo que es la espera activa. Esto significa que un proceso puede estar ocupando la CPU mientras que se libere el recurso. Tenemos también complejidad en los programas grandes. La implementación de semáforos en sistemas complejos puede volverse difícil de gestionar, especialmente si estos se mezclan con otros mecanismos de sincronización. Ahora tenemos lo que es la línea del tiempo. Empezamos en la década de los 60 con la introducción de los semáforos, que fue inventada por Edgar Dijkstra como mecanismo para sincronizar los procesos. Como lo dijimos anteriormente, fue en el año 1965, y ahí sigue en la década de los 70, que surgen las soluciones de sincronización como la exclusión mutua, los monitores y las barreras. Y ahí avanzamos a la década de los 80, que es donde se desarrollan nuevos algoritmos para resolver problemas de sincronización, como la solución de Peterson en 1981. Estos aquí proporcionan una forma de resolver la exclusión mutua sin necesidad de semáforo. Y actualmente que los semáforos siguen siendo fundamentales, pero también se utilizan otras aplicaciones, otras técnicas avanzadas como loops, monitores y la sincronización basada en hardware. Básicamente los semáforos son fundamentales para mantener la integridad y eficiencia en un sistema concurrentes, y su correcta implementación es crucial para el funcionamiento óptimo de los sistemas operativos. Eso sería todo. Gracias. Buen día, soy Rolando Yosimar Pereira Oki. Voy a dar la parte de resultados del tema sincronización de procesos. Para ello abarcaremos un caso de estudio llamado Problema de los filósofos cenando, donde este problema tratará de ilustrar la sincronización de recursos compartidos entre varios procesos, en este caso los filósofos, que necesitan acceder a recursos limitados, por ejemplo tenedores para realizar una tarea, que sería comer. El objetivo es evitar el deadlock y la starvation. Como recordatorio tenemos que el deadlock es una situación en sistemas de computación donde dos o más procesos quedan bloqueados indefinidamente, esperando por recursos que están siendo retenidos por otros procesos en el mismo estado de espera, mientras que el starvation es un problema que ocurre cuando un proceso o hilo de ejecución no puede acceder a los recursos necesarios para completar su tarea, debido a que otros procesos de mayor prioridad siempre acaparan estos recursos. Esto puede llevar a que el proceso afectado quede en un estado de espera indefinido. Implementaremos mecanismos sin sincronización, donde los filósofos pueden entrar en una situación de deadlock si todos intentan tomar los tenedores simultáneamente y esperan indefinidamente. Y mientras tanto, con los mecanismos de sincronización como los mutexes para cada tenedor y la introducción de una política para evitar que todos los filósofos tomen tenedores simultáneamente. Por ejemplo, permitir solo un filósofo en la mesa en ciertos momentos mejora la eficiencia y evita el deadlock. Como resultado, tenemos que la frecuencia de deadlock se redujo a menos del 5% después de implementar las técnicas de sincronización. Y el tiempo promedio de espera para que un filósofo pueda comer se redujo en un 25%. A continuación se presenta un cuadro comparativo de los mecanismos de sincronización, como tales semáforos, mutexes, monitores y variables de condición. Resumiendo esto, tenemos que los semáforos pueden controlar accesos mediante contadores, y en cuanto a los mutexes aseguran la exclusión mutua, los monitores encapsulan datos y operaciones y las variables de condición permiten la sincronización entre procesos. En cuanto a su facilidad de uso, los semáforos y variables de condición requieren un manejo más explícito, mientras que los mutexes y monitores son más simples de utilizar. En control de acceso, los mutexes y monitores proporcionan exclusión mutua directa y los semáforos y variables de condición requieren una combinación con otros mecanismos. En la prevención de deadlocks, ninguno garantiza evitar deadlock por sí mismo, aunque los mutexes y monitores pueden ayudar con un buen diseño. En cuanto a su eficiencia, los mutexes y monitores son más eficientes, mientras que semáforos y variables de condición pueden afectar el rendimiento si no se manejan bien. Las aplicaciones en estos casos serían que los semáforos gestionan recursos compartidos, los mutexes controlan secciones críticas, los monitores combinan accesos y sincronizaciones y las variables de condición coordinan procesos. Comportamiento en espera de los mecanismos. Todos los mecanismos bloquean procesos hasta liberar el recurso o cumplir la condición. En este caso no hay diferencia en cuanto a la espera. Y como complejidad tenemos que los mutexes son más simples de implementar, mientras que los semáforos y monitores y variables de condición requieren más cuidado en el diseño.
Como análisis tenemos que los semáforos versus los mutexes. Tenemos que semáforos permiten gestionar múltiples recursos simultáneamente y pueden ser utilizados en situaciones con recursos limitados. Sin embargo, su gestión puede ser más compleja y propensa a errores como el deadlock si no se implementa adecuadamente. En cuanto a los mutexes, son ideales para la exclusión mutua en secciones críticas. Son generalmente más fáciles de usar y menos propensos a errores de gestión en comparación con semáforos, pero no manejan directamente la coordinación entre múltiples procesos como los semáforos. Ahora veremos semáforos versus monitores. Los semáforos en este caso ofrecen flexibilidad para gestionar diversos recursos y permiten que múltiples procesos accedan a ellos de manera controlada. Son útiles cuando se necesita tomar múltiples instancias de recursos. En cuanto a los monitores, proporcionan una abstracción más alta que encapsula tanto la exclusión mutua como la sincronización, haciendo que el código sea más limpio y menos propenso a errores. Son preferidos cuando la sincronización y la exclusión mutua deben ser manejadas conjuntamente. Tenemos también mutexes versus monitores. Los mutexes son simples y eficaces para la exclusión mutua en una sección crítica, pero requieren un manejo explícito para la sincronización de procesos. En cuanto a los monitores, ofrecen una solución más completa al encapsular la lógica de exclusión mutua y la sincronización, simplificando el código y reduciendo la probabilidad de errores de sincronización. Son ideales para casos donde se necesita una sincronización y coordinación más estructurada. En cuanto a las variables de condición y los mecanismos de sincronización, tenemos que las variables de condición son utilizadas para permitir que los procesos esperen hasta que se cumpla una condición específica. Por sí solas no garantizan la exclusión mutua y suelen usarse junto con mutexes o semáforos para garantizar una sincronización adecuada. En cuanto a los mecanismos, proporcionan una exclusión mutua, mientras que las variables de condición son útiles para la espera activa en base a ciertas condiciones. La combinación de variables de condiciones con mutexes o semáforos permite una sincronización más avanzada y flexible. Esto sería todo, muchas gracias por tu tiempo. Buenos días, mi nombre es Fernando Payo, estudiante del paralelo C2, pertenezco al grupo 6 de la materia de sistemas operativos. El tema de nuestro trabajo es sincronización de procesos. Las conclusiones de este trabajo es que cuando hemos trabajado con el algoritmo de Peterson, hemos visto que la exclusión mutua nos permite realizar uno o dos o más procesos en ejecución. Con esto quiere decir que estos procesos se cumplen una vez finalizado la ejecución del primero, procede con la ejecución del siguiente. Tenemos en cuenta también que el algoritmo de Peterson es una simplificación del algoritmo de Decker. En una posible solución que se dio en 1981, esta solución fue una variable adicional, la cual se denominó turno y solamente fue útil con la petición simultánea de acceso a una región crítica. Teniendo en cuenta el crecimiento que ha habido de aplicaciones, hay que tener claro que para modificar o elaborar nuevos protocolos con las necesidades actuales, se va necesitando de varios recursos y operaciones a utilizar, las cuales tienen que ser de libre acceso y sin ninguna restricción para tener un mejor uso de los mismos. Entonces, para tener un buen protocolo que garantice en este trabajo las condiciones que de un buen algoritmo tienen que tener libre interbloqueo, libre de ignición e imparcialidad. En el proceso de aprendizaje también tenemos en cuenta que la sincronización de procesos nos ha dado información valiosa con la cual las acciones deben ser claras y definidas. Para esto, cuando existe un coordinador, este lo hace que pueda trabajar sin ningún cambio inesperado, es decir, que tiene que ser de una forma ordenada y con eso se evita errores a futuro. En las recomendaciones de este proyecto, nosotros tenemos claro que hemos tenido casos de overweighting, con lo cual se producen resultados incorrectos y fallos en el sistema. Entonces, es muy necesario hacer uso de sincronización. Con eso también hacemos uso de semáforos o muxetes, con lo cual se mantiene una comunicación mucho más segura y eficiente para obtener mejores resultados y estabilidad en la entrega de todos los datos. Entonces, en cuanto a la solución de Peterson, como recomendación es un algoritmo fácil de manejar, el cual entrega datos eficientes y se lo puede utilizar en procesos simultáneos. Con esto nos queda más que claro que al tener dos o más procesos simultáneos, siempre es necesario que para que estos encolen y no tengan bucles, el sistema operativo de uso debe tener un adecuado espacio y características. Con eso, los procesos van a tener un mejor manejo. Hay que tener en cuenta que también en la parte de Peterson, si el administrador debe conceder permisos, y con esto también los procesos no darán una cola y tendrán una disponibilidad de ingreso.